Bien, buenas tardes de nuevo. Vamos a iniciar la última mesa del taller de este año. Es una mesa sobre cribaje en poblaciones de riesgo. Tendremos tres ponentes. Vamos a presentar al primero de ellos, que es el doctor Miguel Santín, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Bellvitge, en el Hospitalet en Barcelona. Y él es el responsable de la unidad clínica de tuberculosis de Bellvitge. También es profesor agregado de la Universidad de Barcelona y tiene una larguísima experiencia en todo lo que es el estudio de contactos y el manejo de la infección tuberculosa. Miguel, cuando quieras. Bien, gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer al comité organizador por invitarme a hablar de nuestra experiencia en nuestra unidad de tuberculosis. Esperemos que el año que viene podamos estar aquí todos y hacerlo en otras condiciones más favorables. Bien, como dice el título, voy a ir... Esto... No, ahora. Bien, voy a ir pasando ya para ganar un poquito de tiempo. Como dice el título, yo hablaré fundamentalmente de la experiencia en nuestra unidad durante este tiempo. Me limitaré a esto, no entraré a comentar ni a hacer revisión de la literatura y otros aspectos. Ya se ha insistido durante estos 2 días en las jornadas que la importancia capital que tiene hoy en día para la eliminación en un futuro de la tuberculosis a nivel mundial, el afrontar el diagnóstico y el tratamiento de la infección tuberculosa latente, pero ya también en los países, digamos, desarrollados, o como pueden ser en nuestra área, en nuestro país, esto ya forma parte de la actividad habitual de unidades de tuberculosis o otros centros donde se realicen este tipo de estudios, este tipo de asistencia. Lo digo porque, más allá de cubrir otras poblaciones de riesgo que aquí no están reflejadas, obviamente, ya en los hospitales y por las circunstancias obvias tenemos unos grupos de población pues, con un riesgo alto de desarrollar tuberculosis y cuya tuberculosis se va a desarrollar pues, a partir de una reactivación de una infección remota latente. Y como digo, esto ya venía... Perdón, antes de que de manera formal la OMS ya reconozca esto y se haga mención explícita al tratamiento de la infección tuberculosa latente, nosotros ya lo veníamos haciendo. Nosotros, me refiero a cualquier hospital de nuestras características, cualquier centro. Aquí queda reflejado, por ejemplo, en el año 2019, de los 745 pacientes que nosotros vimos en la unidad de tuberculosis del hospital. Y esto es bastante representativo porque en la unidad de tuberculosis de nuestro hospital se envían todos los pacientes, se tratan todos los pacientes con tuberculosis y con infección por micobacterias no tuberculosas, pulmonares y extrapulmonares. Se hacen el estudio de contactos y se han generado una serie de programas de cribado de población de riesgo. Por lo tanto, los datos que doy son significativos, bastante, digamos, del área donde estamos. Y como decía, en el año 2019, si os fijáis, únicamente un 8% de esta labor asistencial que desarrollamos de pacientes, únicamente un 8% tenía que ver con tuberculosis activa o infección por micobacterias no tuberculosas. Los contactos obviamente habían disminuido muchísimo, pero estamos hablando de que prácticamente, aquí un 77, prácticamente entre un 75-80% de los pacientes que vemos son pacientes que nos envían para cribar previos a administrar bios o previos a trasplante, fundamentalmente trasplante renal. Y esto lógicamente ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Esta es la curva de la actividad asistencial de la unidad. Vemos cómo los contactos, lógicamente, a lo largo del tiempo han ido disminuyendo muchísimo, a medida que también los casos de tuberculosis han ido disminuyendo y aumentando las formas extrapulmonares que generan menos contactos. En cambio, la introducción de programas de cribado de trasplante, como el aumento de las poblaciones que reciben biológicos, como podemos ver, prácticamente esto, nuestra casuística se alimenta sobre todo de estas poblaciones de riesgo. Por lo tanto, queda bastante claro que esto ya formaba parte de la rutina.
Bien, yo comentaré fundamentalmente estos tres grupos, el estudio de contactos en los pacientes que son cribados previo a la administración de terapias biológicas y previo a trasplante. Obviamente los pacientes infectados por el VIH es una población muy importante con un gran riesgo. No voy a entrar a comentar, pues en nuestro centro se manejan a nivel de la unidad funcional de SIDA, de los compañeros que llevan el SIDA, igual que pues llevan otro tipo de complicaciones y demás, y por lo tanto no entraré a comentar datos porque no sé si hago alguna cosa mal. Bien, ¿en qué basamos nosotros los programas de cribado de la unidad de tuberculosis? Lo que he llamado, bueno, porque en castellano pues sería programas basados en enfermería esencialmente. La unidad de tuberculosis de nuestro hospital, por suerte contamos con 2 enfermeras de programa que están full time para nosotros, que trabajan en tuberculosis y micobacterias no tuberculosas y también en patología importada. Y entonces, esta consulta basada en enfermería, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que estas enfermeras recepcionan al paciente, realizan la primera valoración clínica tanto de tuberculosis como de otras cosas que revisan su historial clínico y demás, proceden a realizar el cribado en función del protocolo establecido en ese momento y en aquellos casos en los cuales y hacen educación sanitaria, obviamente, sobre lo que es la infección, sobre lo que es la enfermedad tuberculosa, cómo se trata y lo que ello significa, y en aquellos pacientes a los cuales se les indica un tratamiento de infección tuberculosa latente, pues se hace un control y refuerzo de la adherencia a lo largo del tiempo, según unas visitas ya programadas, preestablecidas según el protocolo, se hace un control de la toxicidad. Se facilita toda la información por escrito, pero además a los pacientes se les facilita un teléfono y se les da la posibilidad de contactar con el equipo que les trata pues, de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 3 de la tarde, ya sea por teléfono o por mail. Y una cosa muy importante es que se hace una búsqueda activa de intentar recuperar personas que se pierden de seguimiento. El control de la adherencia lo hacemos como es habitual, en estos casos, la historia clínica y demás, pero aplicamos además del control del color de la orina. En el caso de la rifampicina, utilizamos ya desde hace muchos años detección de metabolitos de isoniazida en orina, el que llamamos test de Eidus-Hamilton. Ya les adelanto ahora que el cribado de la infección tuberculosa actualmente, a día de hoy, nosotros estamos utilizando exclusivamente cuantiferón. No estamos utilizando prueba de tuberculina y las pautas de tratamiento preventivas, que no voy a entrar porque esto ya se ha comentado y es bien conocido de todos, lo hacemos como primera elección si podemos con rifampicina y isoniazida por 3 meses y en caso de que no sea posible pues cualquiera de las otras. Vamos a repasar un poquito cada uno de estos grupos. En estos 15 años que yo he tomado, 2005 a 2020, y he tomado esta fecha porque en el año 2005 es cuando me correspondió a mí tomar la responsabilidad de esta unidad, hemos hecho el estudio, evaluado unos 2.800, como estaba en la diapositiva inicial, 2.800 contactos. Como se puede ver, el porcentaje de personas o de estos contactos que finalmente reciben tratamiento de infección tuberculosa ha ido disminuyendo en el tiempo, ha ido disminuyendo, cosa que puede tener obviamente con factores que no controlamos, como pueden ser cambios en la población o diferentes circunstancias, pero seguramente también tiene algo que ver, probablemente porque hemos ido adaptando nuestro programa o nuestra estrategia de cribado o de estudio de los contactos en función de lo que la literatura nos iba proporcionando, pero también en función de nuestros propios resultados que hemos ido aplicando. Este es un poquito el timeline. Veníamos ya, obviamente, de mucho antes del año 2005, con una prueba de la tuberculina en 2 tiempos, el famoso booster que aplicábamos en personas de por encima de 55 años y en personas vacunadas. En el año 2008 introdujimos el cuantiferón para los contactos que estaban vacunados por BCG. En el año 2015 actualizamos todos los protocolos y en este caso dejamos que a los contactos con BCG únicamente les hacíamos cuantiferón, mientras que a los no BCG hacíamos primero tuberculina y después cuantiferón y guiábamos el tratamiento por el cuantiferón. A día de hoy, y quizás también en parte ya forzados un poquito por las circunstancias de la primera hora del COVID y en aras de disminuir la frecuentación de los pacientes al hospital, ya trasladamos cambiamos la estrategia a cuantiferón exclusivamente. Las pautas de tratamiento de isoniazida por 6, actualmente desde el año 2015. Esto. Yo quería comentar un estudio, fundamentalmente. Nosotros, como decía, estamos en esta posición pues porque
en un primer estudio, sobre todo dos. Hay uno primero en el cual demostramos que en aplicar en los contactos vacunados con BCG una prueba confirmatoria con IGRA del cuantiferón cuando teníamos una prueba de tuberculina positiva reducía sustancialmente el número de contactos que considerábamos infectados y por tanto reducíamos los tratamientos sin que ello aumentase la incidencia de tuberculosis. El segundo trabajo importante y de más envergadura que iba también en la misma línea es el estudio Optimis que desarrollamos entre el año 2010 y 2017 en 12 hospitales de España con 871 contactos. Y aquí lo que hicimos fue aleatorizar estos contactos a una rama de la práctica habitual, que era la práctica de la prueba de la tuberculina, y en otra realizar la prueba de la tuberculina y aquellos positivos confirmarlo con el cuantiferón. Por tanto, trataríamos solo a los que tienen cuantiferón positivo en esta rama. Pretendíamos demostrar que íbamos a reducir el número de contactos tratados, pero siempre y cuando no aumentásemos el riesgo de desarrollo de tuberculosis ulterior. Estos casos fueron seguidos durante 2 años y en esta gráfica de la izquierda pueden ver la barra más oscura corresponde al global. Aquí tenemos la rama de prueba de la tuberculina, diagnosticábamos un 65% de infectados. He de decir que eran contactos convivientes íntimos en muchos, la mayor parte de ellos. Y veíamos cómo con el cuantiferón reducíamos a un 42% el número de infectados, diagnosticados de infección, pero ya no solo en el caso de los vacunados, que era muy evidente la diferencia, como se puede ver, sino que incluso en los no vacunados bajábamos de un 60% prácticamente a un 40%. Por lo tanto, habíamos reducido de manera sustancial. ¿Y qué ocurría con los casos de tuberculosis? Tuvimos 4 casos de tuberculosis, 4 en la rama de tuberculina y 2 en la otra rama, y que ni por el análisis por intención de tratar ni por protocolo demostró, demostró que la rama de tuberculina combinado con cuantiferón no era inferior a la rama de tuberculina. De hecho, se dieron más casos en la rama de tuberculina, y he de decir que los 2 casos que se dieron en la rama de cuantiferón no fueron casos que fuesen tuberculina positivos, cuantiferón negativo, que nos podría hacer dudar de la estrategia. Sí que es verdad que hubo casos que inicialmente ya estaban infectados, no eran bien casos incidentes, y algún caso que falló la profilaxis y que desarrollaron tuberculosis posterior. Por lo tanto, un poco la conclusión de este estudio en la línea del primero que ya hemos comentado nos facilitó que sigamos en la línea de utilizar sobre todo cuantiferón, especialmente en los vacunados, pero también en los no vacunados. El grupo de BIOS, también les muestro aquí, tenemos un programa de cribado de pacientes que han de recibir terapias biológicas ya establecido en el año 2003. Aquí muestro los datos desde el año 2005 y, como veis, también hemos, aprendido a seleccionar mejor aquellos pacientes que tratamos sin que desarrollen más tuberculosis. Estábamos en unas cifras de alrededor del 40% en el año 2005 y ahora estamos alrededor del 20%. Aquí sale una cifra de 36%, pero he de hacer una pequeña aclaración, y es que en los últimos años tenemos algunos servicios que utilizan muchísimos biológicos como digestivo en la enfermedad inflamatoria, y ellos hacen el cribado y nos remiten exclusivamente los positivos. Esto hace que obviamente el denominador sea más pequeño y la proporción de tratados aumente. Esto es lo que reflejo aquí. Si incluyésemos estos de digestivo que no cribamos nosotros, andaríamos alrededor de un 20-25% de pacientes que nos envían y que acabamos haciendo tratamiento preventivo. Bien, en esta casuística hay incluidos más de 1.500 pacientes, y esto es como hemos ido cambiando la estrategia. De una manera similar a con los contactos, veníamos desde el año 2002-2003 con una prueba de tuberculina y con booster, con la idea de intentar recuperar más casos que estaban inmunodeprimidos. Entonces añadimos el cuantiferón en el año 2006, y en el año 2008 lo que hicimos fue eliminar definitivamente el booster, que considerábamos que nos estaba dando muchos falsos positivos. En el año 2015 se actualizó el protocolo y decidimos hacer los 2, pero guiarnos exclusivamente por la positividad del cuantiferón, y como digo, actualmente estamos haciendo exclusivamente cuantiferón.
La primera parte, hasta el año 2011, desde el año 2002 al 2011, evaluamos nuestro programa de cribado en este artículo publicado en el Clinical Infectious Diseases en el año 2015 por la doctora Muñoz, en la cual aquí tenemos representados en esta gráfica los 3 periodos. El primer periodo de estudio incluía el periodo 2002 a 2005, 2006, en el cual hacíamos prueba de la tuberculina exclusivamente y además booster en los que eran negativos. En este periodo hacíamos los dos, pero además habíamos incorporado también el cuantiferón. Y en el tercer periodo, que es a partir del 2008, lo que hicimos fue dejar de hacer el booster y dejar exclusivamente tuberculina y cuantiferón. Obviamente tratábamos siempre que uno de los dos, cualquiera de los dos, fuese positivo. Como se puede ver, en los 2 primeros periodos prácticamente no hay diferencia, al menos no hay diferencia significativa en cuanto a los positivos tratados, que estaba alrededor del 40%, pero en el último periodo sí que cae a un 26%, 27%. ¿A qué se obedece esta bajada? Exactamente a esto. Esta barra representa los positivos que recuperábamos con el booster. Si nosotros ponemos esta barra de 10,9 sobre el 26,5, tendríamos la misma proporción que los periodos previos, lo cual quiere decir que la reducción vino dada por el hecho de haber retirado el booster como estrategia de cribado. Cuando miramos la incidencia de tuberculosis, la densidad de incidencia en pacientes año, vemos que hubo un caso de tuberculosis en cada uno de los periodos. ¿De acuerdo? Obviamente esto no era significativo. Más allá de esto, pudimos demostrar que el cribado de los pacientes que iban a recibir bio no requería hacer un cribado sistemático, periódico, de aquellos que habían sido negativos inicialmente, porque si hubiésemos repetido anualmente no hubiésemos cogido los casos que se desarrollaron, que siempre son en el primer año, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también una de nuestras experiencias es que estos pacientes de manera sistemática que son negativos al inicio no se les debe ir repitiendo de manera periódica, ¿de acuerdo? Ahora estamos evaluando en estos momentos el programa desde el año 2011 hasta ahora, y son datos muy preliminares, pero desde entonces, claro, en el año 2011 lo dejamos en el cuantiferón tuberculina, hemos seguido haciendo lo mismo hasta el 2015. Por lo tanto, aquí, de estos 795 pacientes cribados, vemos que hay un poquito de todo. Tenemos cuantiferón y tuberculina negativa, positivos, y tenemos unos discordantes entre cuantiferón y positivo y tuberculina negativa, y también al revés. He de decir que esto es prueba de tuberculina positiva, cuantiferón negativo, que es desde el 2015 y que no estábamos tratando. Por lo tanto, tenemos un grupo importante que ya no hemos tratado a pesar de tener la tuberculina positiva. Bien, pudimos analizar 432 pacientes por el momento, 137 recibieron tratamiento y 295 no recibieron tratamiento. Finalmente hemos tenido 2 casos de tuberculosis en los que no recibieron tratamiento de infección tuberculosa. Uno de ellos fue un caso que al mes de iniciar el tratamiento viajó a Corea, se pasó por allá un mes, volvió, vino con su tuberculosis. No sabemos si las pruebas de cribado fallaron o verdaderamente fue una primoinfección. La realidad es que el cuantiferón que inicialmente había sido negativo y la tuberculina que habían sido negativos, cuando repetimos el cuantiferón en plena enfermedad, era positivo y claramente positivo. No estaba ni en la zona borderline, sino que era claramente positivo. Y en el caso de este que recibió TIT, es un caso que de momento, y no vamos a podernos explicar porque es una paciente con psoriasis que recibió quimioprofilaxis, desarrolló tuberculosis, tuvimos una PCR positiva en jugo gástrico y desgraciadamente no pudimos aislar Mycobacterium tuberculosis en el cultivo a pesar de que la paciente se curó. Por lo tanto, nos hemos quedado sin saber si verdaderamente esta paciente podría tener una cepa quizá resistente a la isoniazida o simplemente es que este tratamiento preventivo le había fracasado. Bien. Vamos por el último grupo, que es el grupo de los pretrasplante. Como digo, este grupo se nutre fundamentalmente de pacientes de trasplante de riñón. Estamos hablando desde que el año 2013 que instauramos este programa, hemos cribado hasta el momento casi 1.600 casos de pretrasplante. Actualmente tenemos también bastante de trasplante hepático, pero esencialmente es trasplante renal. Utilizamos exclusivamente el cuantiferón de forma de cribado y, como era de esperar, no tendría por qué haber cambiado la proporción de casos que diagnosticamos y, por tanto, tratamos de infección tuberculosa latente, que está alrededor del 20-25%. Bueno,
es lo que comentaba, la pauta que intentamos utilizar siempre que podemos es rifampicina y isoniazida por 3 meses, y la técnica de cribado es mediante el cuantiferol. También ahora hemos analizado estos datos de este programa que se ha enviado para publicación, y de estos 1.568 pacientes, 385, un 25%, recibieron tratamiento de infección tuberculosa. Como veis, las pautas fundamentalmente RH, pero sí que es verdad que estos pacientes que están multitratados, tenemos problemas de interacciones y de intolerancia, y algunos de ellos, pues ya, o un porcentaje importante, recibieron también isoniazida, y en algunos casos recibieron rifampicina o rifabutina exclusivamente. Tenemos una tasa de cumplimiento total del tratamiento que yo diría que es francamente buena para ser pacientes tan lábiles y con tantas dificultades, del 88,3%. Y en este estudio, además, intentamos también, digamos, contabilizar el sobreesfuerzo, por decirlo de alguna manera, o el trabajo extra sobre el protocolo ya establecido que suponen este tipo de pacientes. Y fijaros que un 70% de estos pacientes requirieron alguna visita extra de enfermería, ya sea telefónica, ya sea presencial, más allá de análisis extras que tuvieron que realizarse o visitas también con el médico. Claro, esto pone un poco en valor la importancia de una consulta de estas características, en la cual tienes disponible a una persona experta que te puede asesorar en cualquier momento y que puede consultar cualquier duda de su tratamiento, de la evolución de su tratamiento. Hemos tenido 2 casos de tuberculosis. Desgraciadamente, los 2 habían recibido tratamiento de infección tuberculosa. En un caso, por mala intolerancia, finalmente no realizó, por tanto, se puede entender perfectamente que porque había un motivo claro. Y el otro, justo ahora le tenemos ingresado desde hace un par de semanas, una paciente que ha desarrollado tuberculosis de origen peruano, y que inicialmente inició con rifampicina e isoniazida, pero por un problema de intolerancia se tuvo que cambiar a isoniazida. Y estamos esperando a ver el antibiograma, la sensibilidad, para ver, además por el origen viniendo de Perú, si quizás esta paciente tiene una cepa resistente a isoniazida, lo cual explicaría perfectamente este fracaso. De no ser así, pues tendremos que admitir que la paciente no le ha ido bien el tratamiento. He de decir que su evaluación durante todo el tratamiento, sus test en orina fueron siempre positivos, y por lo tanto el cumplimiento fue excelente. Bien, más allá de lo que den de sí, hay una serie de cosas en relación al cribado de estas poblaciones de riesgo que nosotros no podemos controlar. Las pruebas que tenemos tienen los defectos que ya sabemos, las terapias que utilizamos de prevención tienen los defectos que ya sabemos, pero sí que hay algo que podemos controlar, que es el tema de la adherencia, es decir, intentar que nuestros pacientes cumplan estas pautas de tratamiento, ayudarles para que lleguen a cumplirlas. Entonces, yo aquí muestro algunos ejemplos. Estos datos son un poquito viejos, como podéis ver, porque son del 2004-2007, en un estudio que hicimos conjuntamente con el doctor Anibarro de Pontevedra, aunque aquí los datos que muestro son únicamente los de nuestro hospital, en que los contactos teníamos un 83% de tasas de cumplimiento y que oscilaba pues entre 70 y pico y 90 y tantos. He de decir que los factores que hallamos allá de no cumplimiento tenían mucho que ver con haber llegado de inmigrantes a España en los últimos 5 años y haber algunos problemas de distocia social y demás. En cambio, en pacientes, como es el caso de los BIOS, tanto en el estudio que les mostré ya, que he publicado, como este que estamos evaluando en la actualidad, tenemos unas tasas de tratamiento completas al final, pues francamente altas, prácticamente del 98%. Es verdad, estos pacientes son pacientes muy fidelizados, tienen una enfermedad crónica y evidentemente van a acceder a una terapia aparente mucho mejor para su enfermedad, y de entrada pues se entiende que sean muy cumplidores, y generalmente los fallos tienen que ver con un problema de intolerancia y que finalmente no puede seguir adelante más que con abandonos propios del tratamiento. Aquí incluye obviamente pauta inicial, o bien que hayan completado el tratamiento con una pauta alternativa, aunque se haya tenido que suspender la idea. Y este grupo, que es especialmente desfavorable, que es el grupo de los pretrasplantes, sobre todo riñón, estos pacientes son extraordinariamente lábiles, les pasan muchísimas cosas, están muy medicados, tienen intolerancias con mucha facilidad, tienes que modificar tratamientos, y hay una tasa de muerte a lo largo del tratamiento preventivo que nos ha ocurrido de que no está mal, no relacionada aparentemente con el tratamiento, y por lo tanto aquí las tasas ya de cumplimiento del tratamiento bajan un poquito.
pero, como digo, en este caso tienen que ver también más con un problema de toxicidad o porque hay otro tipo de problemas que no porque el paciente no acuda, porque generalmente, pues obviamente, si estás esperando a que te hagan un trasplante de riñón o de cualquier órgano, pues seguramente estás más predispuesto a realizar este tipo de medidas para llegar a él, ¿no? Bien, yo creo que con esto ya casi acabo. He puesto aquí un par de conclusiones, que más que conclusiones yo diría que es transmitiros un poco cuál es nuestra sensación, unas ideas que hemos ido sedimentando y a lo largo del tiempo en nuestra unidad ya de largo recorrido, y es que pensamos firmemente, creemos que siempre que sea posible debemos centralizar lo que es el estudio de las poblaciones de riesgo y el tratamiento en unidades de tuberculosis, o en unidades, llamémosles como quiera, donde haya gente experta y que esté acostumbrado. Si tenemos la oportunidad de disponer de enfermeras de programa, pues muchísimo mejor. Más del 50% del trabajo con estos pacientes, yo me atrevería a decir que más del 75% lo hace el equipo de enfermería, de enfermeras de programa, que no los facultativos. Prescribimos el tratamiento, decidimos cuándo hay que hacer cambios por toxicidad, etcétera, pero todo el resto, todo el control, la adherencia, toxicidad, etcétera, etcétera, lo hacen ellas. Y por otra parte también creo que es importante saber evaluar nuestros programas y nuestra experiencia clínica, que es muy rica y es muy importante en todos lados. Yo cuando enseño esto siempre me acuerdo de cómo compañeros del hospital, dermatólogos o de otras especialidades que utilizaban biológicos, me venían y me decían: ostras, Santín, pero ¿cómo vamos a cambiar el protocolo ahora, dejar de hacer el booster? Me acuerdo del famoso booster. Vamos a dejar de hacer el booster si las guías españolas dicen esto y lo otro, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es que mirad, nosotros aquí tenemos 700 y pico de pacientes y esto es lo que nos ha ocurrido. Es decir, ¿por qué despreciamos nuestra propia experiencia? No, es que he estado en un congreso, en un sitio, los americanos repiten el T-spot cada año a los que han sido negativos. Digo, pues mirad, en nuestra área y con la incidencia que tenemos esto no es necesario porque estos pacientes no van a desarrollarte tuberculosis más allá del año, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante porque cada país, cada área es diferente y las formas de trabajar son diferentes, y después un tema es también la incidencia que tienes en tu área de tuberculosis, ¿no? a la hora de evaluarlos, y el tipo de población, si son muy inmigrantes, si hay inmigrantes, depende de qué áreas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya digo, más que una conclusión, yo creo que estos son dos buenas formas de trabajar: centralizar el cribado y la terapia en unidades especializadas, si puede ser, y siempre que podamos intentar evaluar nuestra propia práctica clínica y sacar nuestras propias conclusiones y creérnoslas, básicamente. Ya acabo, simplemente un recordatorio aquí, bueno, pues agradecer, esto siempre es un trabajo conjunto, obviamente yo aquí enseño los datos, pero como veis siempre hay muchas personas implicadas, tanto nuestras enfermeras de programa actuales, Amparo y María José, como otras que también conocéis y que ya han pasado por allá, o la Cristina Hidalgo, que ha estado recientemente también ayudándonos allá, todo el personal facultativo, pues actual y pasado. Hago un especial recuerdo al doctor Rufí, pues que de todos nosotros de él aprendimos, y de hecho el programa de BIOS lo instauró él en el año 2003, y por supuesto no quiero olvidarme tampoco nunca, porque siempre es un trabajo en conjunto con nuestros compañeros de microbiología, y en particular en estos datos que yo he enseñado, especialmente a dos personas que ya no están por allá, pero que trabajaron muy activamente, y al doctor Alcaide, obviamente, pues como el responsable de la unidad el laboratorio de tuberculosis de microbiología. Y con esto ya he acabado. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido una presentación, desde mi punto de vista, muy interesante. Antes de pasar al turno de preguntas de la sala, y si hay preguntas a través del chat. No ha llegado ninguna. Yo quería hacerte una pregunta-comentario en relación a esto último que acabas de decir, de servirse de la experiencia propia, ¿no? Para decir, por ejemplo, ha sido un cambio entiendo que es bastante importante el decidir utilizar como prueba únicamente cuantiferón, ¿no? Y dejar la tuberculina aparte. Es una lástima, digamos, que por la continuidad en el tiempo, pero la última ponencia de la mesa anterior estaba aquí Jesús Rodríguez de Canarias, ¿no? Y ha estado haciendo una revisión de métodos de cribado, y justamente él defendía, digamos, a nivel personal, ¿no? Esta postura de utilizar
dos pruebas, de forma que complementarían los diagnósticos, ¿no? Tú has esbozado bastante las razones que os han llevado a decir todo esto basados en vuestra experiencia. Bueno, uno es si quieres comentar algo respecto a esto. Sí, me gustaría. Sí, bueno, es un tema que yo creo que no nos pondremos nunca de acuerdo. A ver, honestamente, yo creo que siempre ha sido controvertido, pero yo tengo razones fuertes para decir que no se ha de hacer. Primero de nada, yo, en mi práctica clínica, y que ya llevo muchísimos años siendo en esta unidad de tuberculosis, no recuerdo haber visto absolutamente ningún caso de paciente que yo haya cribado con las dos pruebas que me haya evitado tratarle por una tuberculina positiva con cuantiferol negativo y que me haya desarrollado tuberculosis. Punto uno. Y creo que son unos números bastante espectaculares los que hay ahí. Vale. En segundo lugar, el tema de intentar aumentar la sensibilidad para no dejarte... Es decir, aquí, siempre en el tema de cribado de pacientes en riesgo, yo diría que hay como un poco dos líneas. La línea... vamos a cribar lo máximo posible, vamos a sacar lo máximo por cantidad de casos infectados posible y que no nos dejemos a nadie sin tratar, ¿no? Esto te da una cierta sensación de seguridad. Dices, ostras, es que no me dejo a nadie. Bueno, si no nos queremos dejar a nadie, démosle isoniazida a todo el mundo. Quizás no hace falta ni cribarlos, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que nos estamos olvidando de ese gran porcentaje de personas que le estamos dando un tratamiento inútil que no van a necesitar. Nuestros datos son absolutamente contundentes. Nosotros ahora llevamos 61 pacientes desde el año 2015 que han recibido BIOS y que hemos cribado con las dos pruebas y que tienen tuberculina positiva y cuantiferol negativo y no les hemos dado tratamiento. Por lo tanto, yo me creo mis datos. Más allá de esto, si uno mira las guías, aparte de que hay mucha discordancia, también hemos de admitir que hay muchísimos sitios donde utilizan IGRAS exclusivamente desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo no creo en absoluto en la técnica de cuanto más tratar mejor. Por lo tanto, ¿por qué no utilizamos también el T-Spot? ¿Por qué no les hacemos tuberculina, cuantiferón y T-Spot? T-Spot puede ser incluso más sensible. Pues vamos, hagámosle los tres, seguro que aumentamos el número de diagnósticos. La cuestión es, ¿cuántos de esos verdaderamente tienen infección tuberculosa latente? ¿Y cuántos de esos tuberculosis te vas a ahorrar por hacer todo eso? No, yo personalmente estoy muy en contra de la utilización y he sido conservador, porque hasta el año 2015 lo hemos hecho. El problema es que yo he mantenido la prueba de la tuberculina en un pacto con mis compañeros de los servicios del hospital que utilizan biológicos por no violentarlos y decirles, vamos en contra de las guías nacionales, ¿no? Pero hacemos las dos, pero yo como experto decido, y como experto decido que a quien tengo que tratar es al cuantiferón positivo. Muy bien. Hola, buenas tardes. Sí. Hola. Soy Jesús Rodríguez, de la ponencia anterior de Tenerife. Sí. Hola Jesús, mucho gusto. Adelante, adelante. Alusiones, ¿puedo intervenir? Lo siento. Sí, sí. Sí. Bueno, yo quería comentar que, bueno, que en el estudio de los asturianos, en que incluyeron 2 brazos consecutivos, en total con 3.000 pacientes, donde combinaban el... Es verdad que la estrategia dual hubo un 12% de discrepancias y que eso, pues cualquiera de los dos positivos creo que tiene una... Pero yo creo que pudiera condicionar usar ese tipo de tratamientos. Y también teniendo en cuenta el otro artículo que puse de la seriación a los 3 y a los 6 meses de los cuantiferones, había un porcentaje alto de un 21% en total, eran 12 más 9, de después de un resultado positivo tener 1 o 2 resultados negativos. Es verdad que implementar esto en los programas es complicado y me parece también bastante complejo lo que hicieron el grupo de Asturias, pero yo creo que es un grupo de peculiar o de incremento de riesgo bastante significativo como para dejar de tratarlos. Es verdad
que también depende de factores del huésped, bajo mi opinión, y que es verdad que probablemente si los dejemos a su evolución, muchos no desarrollarán enfermedad tuberculosa, pero el riesgo está ahí. Y yo creo que frente a un tratamiento con un solo fármaco o 2 fármacos, a usar 4 fármacos y la fase de continuación, o sea, a tratar una enfermedad tuberculosa, yo preferiría tratar la infección latente. Es mi punto de vista solo y en mi humilde opinión. Gracias. Hola Jesús. No, ¿puedo comentar? Sí. No, Jesús, yo entiendo lo que dices. Yo también tenía y he tenido mis reparos, pero claro, los datos son los que hay. O sea, el endpoint para cualquier estudio de decisión de tratamiento en función de IGRAS o prueba de la tuberculina, el endpoint no es cuántos más o menos diagnosticas, es cuántos te hacen la tuberculosis después. Y los números están ahí. Yo te he mostrado números en los cuales yo no he visto nunca ningún caso con prueba discordante que desarrolle tuberculosis porque me he dejado de tratar uno con tuberculina negativa. Por lo tanto, yo creo que estamos equivocando a veces un poco el punto del outcome. El outcome no es el número de diagnósticos que tú haces. El outcome es cómo después de haber aplicado una determinada estrategia, ¿cuántos casos tú desarrollas de tuberculosis? Porque al final esto lo haces para prevenir tuberculosis. Si yo hago la prevención de tuberculosis en la misma medida que la haces tú, para entendernos, cualquiera, ¿no? Pero yo resulta que trato un tercio menos de lo que tú tratas, debo entender que mi estrategia es más efectiva. ¿No? Muchas gracias, Miguel. Jesús, vamos a dejarlo aquí respecto a este tema. Este es un debate eterno que no sé, bueno, que suscita mucha controversia siempre, ¿no? Y que podría ser larguísimo. Yo creo que todas las posiciones son válidas. Desde el punto de vista, la de Miguel se basa en su experiencia propia y es incuestionable para el manejo de lo que ellos hacen, ¿no? Sí. Solo un pequeño comentario, y es en relación a lo que el resumen que entregaste previamente para el taller. De alguna manera me daba la impresión, como que estabas comentando, tenemos que analizar más atentamente qué poblaciones de riesgo son las que son tributarias de tratamiento de infección tuberculosa, ¿no? Y que de alguna manera es el enfoque que tú has hecho, y es ¿qué encuentras a faltar respecto a esto, o qué déficits desde el punto de vista diagnóstico tú crees que hay, o que te gustaría que se resolviese? Con respecto a las pruebas que disponemos actualmente. Sí. Bueno, es obvio la falta de valor predictivo positivo, o sea, de predicción de desarrollo de tuberculosis. Claro, estamos tratando una cantidad de pacientes muy alta, ¿no? Sin que, por tanto, claro, el valor predictivo positivo de estas pruebas sigue siendo muy bajo. Lo que pasa es que, sí, de todas maneras, siempre hemos de tener en mente, por ejemplo, nosotros en el estudio de contactos, en el Optimis que os he mostrado, de esos 7 años, cuando hablamos de valor predictivo positivo, hablamos sobre 100 casos. Claro, yo puedo tener 100 casos de cuantiferón positivo y 100 casos de tuberculina positivas, y alguien viene y me dice, no, pues mire, la diferencia de valor predictivo, pues en uno es 3 y en el otro es 4. No nos saca de grandes apuros, los dos son muy malos, ¿de acuerdo? ¿Dónde radica la diferencia? Que yo, para tener 100 casos de cuantiferón positivo, tengo que cribar 2.000 o 3.000 pacientes, 3.000 contactos. Para conseguir 100 de tuberculina, he de cribar muchos menos. Por lo tanto, es evidente que el IGRA, este o el otro, selecciona mucho mejor aquella población que va a requerir tratamiento. Es evidente. Ahora, estamos de acuerdo que necesitaríamos algún tipo de biomarcador o de marcador que nos indicase realmente, o que nos pudiese hacer una pequeña cuantificación de cuál es el riesgo que pueda alguien de desarrollar tuberculosis. De momento, pues nos tenemos que basar simplemente en la positividad, ¿no? No sé si era la pregunta, iba por aquí, ¿lo he explicado bien o no? Bueno, sí, en cierta medida sí. En realidad lo que querríamos es aquello que pensábamos que los IGRAS iban a ofrecer en su momento, ¿no? Y que no han ofrecido, que es este tipo de predicción de cara a enfermedad. Absolutamente nada.
Esto está claro. Y ahora, bueno, no es el momento, pero ahora estamos con la nueva versión del cuantiferón. También se le han atribuido una serie de cualidades que se van a ir desmontando poquito a poco porque dan lo que dan de sí y ya está. No dan más de sí. Pues muchas gracias, Miguel. Va. ¿Pasamos bueno? Sí. Sí. Bien, la siguiente es Montserrat Sánchez Roig. Montserrat es enfermera. Pues saltamos de un grupo de riesgo de pretrasplantes y enfermos susceptibles de tratamiento biológico a otro grupo de riesgo que son las cárceles. Montserrat, por lo que entiendo, es enfermera y trabaja en el penal de La Roca, ¿no? Sí. Buenas tardes. Primero de todo, quería agradecer a la organización de las jornadas la invitación para poder presentar la ponencia que lleva por nombre Educación para la Salud en el programa Tuberculosis en Prisión, Intervención Socioeducativa desde la Participación. En los últimos años, las sociedades europeas están experimentando importantes transformaciones sociales, donde la globalización económica, el capitalismo financiero y el cambio tecnológico han modificado totalmente las coordenadas del industrialismo. Está apareciendo un contexto de profundos cambios y complejas transformaciones que dan paso a la emergencia de nuevos riesgos sociales, donde los individuos y grupos experimentan pérdidas de bienestar. Además, a lo largo de la historia, las diferentes fluctuaciones y grupos experimentan pérdidas de bienestar. Además, la crisis financiera nos plasman escenarios que agravan estos riesgos, contribuyen al aumento de las desigualdades, a la extensión de la precariedad y al incremento del riesgo de exclusión social de determinados sectores de la población. Las personas tienden a desarrollar estrategias que les permitan lidiar con esta coyuntura. Se circunscribe esta situación como una en la que se predominan la incertidumbre y la precariedad. Y esto necesariamente genera preguntas acerca de la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales ante las crecientes desigualdades sociales en las sociedades europeas contemporáneas. En las prisiones trabajamos con un gran número de población desfavorecida, aquella que suele ocupar los márgenes del sistema, limitando su participación y la disposición de los recursos públicos, incluidos aquellos que en teoría son accesibles para todo el mundo, como son las prestaciones del sistema sanitario. Así pues, algunos de los factores más relevantes de la población reclusa se dan con mayor frecuencia, incluso duplicar las cifras correspondientes a la población general, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas y con conductas de consumo de riesgo arriesgadas, relaciones sexuales sin protección, alimentación desequilibrada y sedentarismo. Existen diferentes motivos fundamentales por los que se debe proporcionar atención sanitaria en las prisiones. Por un lado, el compromiso de la sociedad con el valor de justicia. La población reclusa proviene de partes de la sociedad más pobres con deficiencias en la educación y la oportunidad laboral. Con su entrada en prisión puede ser la primera vez que se les ofrezca una oportunidad para reducir la vulnerabilidad a la mala salud y el fracaso social. Otro factor que justifica la necesidad de proporcionar atención sanitaria en las prisiones es la importancia de la salud pública, pues la falta de atención sanitaria en las cárceles puede amenazarla. La población reclusa contiene una elevada prevalencia de personas con graves condicionantes de salud, enfermedades transmisibles y no transmisibles, toxicomanías y problemas de salud mental. Además, en algún momento estos individuos retornarán a la comunidad siendo portadores de nuevas enfermedades y estados de salud no tratados, que pueden suponer una amenaza para la salud comunitaria. Al ayudar a construir comunidades saludables, el servicio de salud en las cárceles puede contribuir a evitar un aumento en la carga general de enfermedad. Todo esto pone de relieve la necesidad de que los gobiernos den un grado de prioridad a la salud en las prisiones. En primer lugar, deben cumplir con su deber de cuidado para las personas privadas de libertad. En segundo lugar, deben respetar los derechos humanos a los prisioneros, ayudar a la protección de su salud y contribuir a la salud pública en su conjunto, lo que hace una importante contribución a la reducción de las desigualdades en salud en una parte vulnerable de la población. La OMS propone una perspectiva común y universal y en el año 96 inicia un proyecto para promover la salud en las prisiones en un amplio sentido que indica la Carta de Ottawa. En el año 2005, España fue invitada a unirse a este proyecto en el que pretendía avanzar en el proceso de promoción de la salud, con el intercambio de información y buenas prácticas, elaborando recomendaciones y haciendo difusión de la experiencia acumulada a lo largo de los años. Estas recomendaciones están relacionadas con áreas
de la salud como la salud mental, drogodependencias, sexualidad, enfermedades transmisibles y no transmisibles, nutrición y actividad física, principalmente. Estas recomendaciones no debían limitarse a la enseñanza y aprendizaje de conocimientos, sino también a incorporar el trabajo con actitudes, es decir, la preferencia y tendencias personales que surgen de los valores, normas sociales y creencias de estos colectivos. Además, la OMS recoge en su documento Prisons and Health las directrices para promover la salud, el bienestar de los reclusos en la región europea y la contribución importante para mejorar la salud pública y reducir las desigualdades en salud. A ver si nos pasa la siguiente diapo. Se ha quedado un poco... Ahora, no. Ahora, vale. La atención sanitaria en las prisiones debe ser cercana a las necesidades de salud de la población privada de libertad. Con ello, debe coordinar estrategias y recursos para mejorar la salud y el bienestar de la población reclusa. Debe promocionar la salud de las poblaciones desfavorecidas, creando prisiones saludables. Y debe mejorar la salud pública, reduciendo las desigualdades en salud. Aunque nos centremos en la atención sanitaria, todo el personal que trabaja en las prisiones debería tener capacitación en temas de salud, para una mejor comprensión de lo que representa promocionar un entorno saludable. La función del profesional promotor de salud en el medio penitenciario consiste en identificar y actuar sobre los determinantes de salud de la población reclusa, así como favorecer y facilitar la información, el cambio de actitudes y habilidades necesarias para que el individuo pueda elegir libremente con respecto a su salud. Además, de velar por la práctica activa dentro de los centros penitenciarios de la elección del propio recluso o reclusa. La intervención educativa en salud forma parte de un proceso integral dirigido a la capacitación gradual, dinámica y continuada de las personas. Todo amparado desde el paradigma de la complejidad, pues la promoción de la salud debe integrar el análisis del contexto, así como centrar su trabajo fundamentalmente en la población sana, incorporando el análisis de necesidades en materia de salud, desde el manejo de la educación para la salud. Esta es una estrategia que ha experimentado importantes cambios en los últimos años, abandonando el método biomédico para adoptar un método de carácter holístico, integral y multifactorial. Se implementa una intervención social y eso implica participación de los individuos desde la comunidad, reforzando por un flujo de información bidireccional continuo con un fuerte carácter lúdico y partiendo desde una planificación sin olvidar la evaluación del proceso. Se pretende así impregnar todo el contexto y no reducirlo a una única intervención sanitaria, sino extenderla a cualquier espacio del centro, como puede ser la escuela, pueden ser los módulos residenciales donde viven los reclusos, o así como el polideportivo, para así empoderar a las personas privadas de libertad. El empoderamiento, entendido como proceso de capacitación individual y colectiva, al objeto de aumentar el control sobre la salud para mejorar la información y empoderar a las personas privadas de libertad. Debe ser una capacitación individual y colectiva, al objeto de inducir a comportamientos saludables y principalmente entendido como un proceso social, cultural, psicológico o político. Los individuos y los grupos sociales son capaces de expresar sus necesidades, plantear sus preocupaciones, diseñar estrategias de participación en la toma de decisiones y llevar a cabo acciones políticas, sociales y culturales para hacer frente a sus necesidades. Estrategias como la OMS de 2016 sobre la tuberculosis, fin de la tuberculosis en 2035, señala un nuevo enfoque que promueve el incremento del compromiso social con colectivos de especial intervención desde el respeto de los derechos humanos y la visión de género. Los inmigrantes, los grupos de riesgo de exclusión social, son altamente vulnerables a la carga de enfermedad tuberculosa, características sociodemográficas presentes en un gran número de individuos que integran la población reclusa. En un informe que se llevó a cabo sobre personas en situación de reclusión en Cataluña en el periodo 2015-2018, nos entregaban características demográficas de renta y movilidad de la población reclusa, como son que contamos con una edad media de 44 años, tanto en hombres como en mujeres, y de 39 años y medio en población inmigrante, estos datos últimos en el 2018. El género, contamos que de cada 10 personas reclusas tenemos 9 que son hombres. Y de población inmigrante estamos sobre un 43-44% de población dentro de prisión. El nivel de renta contempla que las tasas en la población con nivel de renta son muy bajos, es 6 veces más superior a las personas con renta media.
Y la morbilidad constata que del 36% de institucionalizados en prisión tiene un riesgo moderado o muy alto de enfermar. Por eso, la estrategia de la OMS debe ser adaptada al grupo, preservar los derechos humanos y considerar la visión de género. Con ello, desde la estrategia de educación para la salud. Este nuevo enfoque ampara desde el compromiso social y requiere trabajar en la conciencia de la enfermedad con la búsqueda activa de casos, potenciación del tratamiento de infección tuberculosa, fomentando la adherencia, y la reducción del estigma de la enfermedad, empoderando al grupo desde la participación comunitaria. En prisión disponemos de diferentes recursos para el screening, control y seguimiento de la tuberculosis. Desde los años 90 contamos todas las prisiones, concretamente de Cataluña, con el programa de prevención y control de tuberculosis en el medio penitenciario. En el año 2010 se realizó un documento de consenso para el control de la tuberculosis en las prisiones españolas, en el cual se trabajaba el diagnóstico, búsqueda de casos, tratamiento de la infección tuberculosa latente, así como la derivación y la interconsulta para el diagnóstico de la enfermedad. Por otro lado, además incluye la prevención de la transmisión de la enfermedad, como el diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa, el estudio de contactos, estrategias de promoción de la salud en el medio penitenciario en relación con la tuberculosis y la coordinación intra- y extrapenitenciaria para el control de la enfermedad. Ahora, en 2020, se ha vuelto a realizar una revisión de este documento para actualizarlo con las líneas estratégicas a considerar. En relación a las estrategias de educación para la salud, contamos con adquisición de habilidades individuales, que el entorno de prisión sea un entorno saludable y después que la acción comunitaria siendo un área de actuación transversal en todos ellos. Por lo que corresponde a la adquisición de habilidades individuales, contamos con la intervención socioeducativa y el marketing sanitario. Para la adquisición de habilidades individuales, orientamos la intervención socioeducativa desde un concepto de educación y salud concretos y complementarios. Es necesario reflexionar y consensuar los objetivos con las personas y grupos implicados, así como elegir los modelos de aprendizaje más congruentes con las diferentes estrategias que se utilizan durante todo el proceso. El objetivo principal es conseguir la colaboración de la población reclusa en la identificación precoz de los síntomas compatibles con la enfermedad, comprender las pautas preventivas, motivar en la realización de las pruebas de screening, mejorar la adherencia al tratamiento mejorar la adherencia al tratamiento de infección tuberculosa latente y en el tratamiento de la enfermedad. Para la intervención socioeducativa, es necesario tener en cuenta dentro de la metodología estrategias como la terminología que llegue fácilmente a las personas diana de la intervención y además incluir documentación multilingüe, evitando la barrera idiomática y haciendo a la institución competente culturalmente. Contamos con diferentes métodos como pueden ser los unidireccionales, los cuales incluyen charlas, vídeos, mensajes radiofónicos, artículos de entrevistas o carteles. Los métodos bidireccionales, que son asesoramiento en consulta y talleres de intervención en pequeños grupos. Y por último, también consideramos los aprendizajes por pares o educación entre iguales. La educación entre iguales es el potencial de uso de los reclusos como educadores efectivos. Es la acción de una minoría de representantes de un grupo o población que intenta activamente influir, informar, formar y apoyar a la mayoría de este mismo grupo o población en un tema para el que sea capacitado. Todo esto se utiliza como estrategia para el cambio de comportamiento. Los programas que cuentan con la participación de iguales poseen importantes potencialidades, como son la mejora del acceso al programa, aceptación y aprecio por parte del grupo, comunicación e identificación del problema, naturaleza participativa y eficacia y eficiencia. Como criterios de eficacia y eficiencia, dentro de la metodología de educación entre iguales, sustentan que acceden desde otros programas y acciones, adecúan la capacitación y selección de personas candidatas a convertirse en agentes de salud, son un buen sistema de supervisión y acompañamiento del profesional de los agentes de salud y los agentes de salud disponen de herramientas de calidad para realizar su labor. El programa es convenientemente evaluado desde las necesidades, el proceso y la evaluación del impacto. Por otra parte, la educación entre iguales no viene a sustituir la intervención profesionalizada, sino que lo que precisa es apoyo y complemento. Los agentes de la intervención educativa es todo el personal que trabaja en prisiones, como hemos comentado anteriormente, y capacitan en temas de salud para promocionar un entorno saludable. Son diferentes las situaciones objeto de la intervención, como es el momento de ingreso en prisión,
en el momento de la lectura de la prueba de tuberculina, enfocando la información según el resultado de la prueba, si se debe iniciar tratamiento de infección tuberculosa latente, informar de los beneficios y de los riesgos del mismo y decidir si el tratamiento debe ser autoadministrado o en tratamiento directamente observado para promocionar la mejora de la adherencia. En el caso de diagnóstico de enfermedad tuberculosa, explicar la enfermedad en sí, la necesidad de aislamiento sanitario, medidas higiénicas necesarias, reforzar la importancia del cumplimiento del tratamiento y ejecutar el rastreo de los contactos intra- y extrapenitenciarios. Otro momento destacado es la consulta programada de seguimiento para consolidar y completar información sanitaria destinada a la población con factores de riesgo, como pueden ser pacientes VIH, pueden ser pacientes con patología diabética, inmunosupresión, convertores recientes, población usuaria de drogas por vía parenteral, abuso de alcohol, problemas de salud mental, entre otros. Este enfoque participativo, social y no directivo permite un acercamiento al mensaje implicando al individuo como un agente activo del descubrimiento de la realidad, donde los contenidos son tan importantes como el proceso de aprendizaje y los métodos implementados, considerando la experiencia sociocultural que posee la persona. La elaboración de recursos para la difusión de la prevención y el control de la enfermedad tuberculosa es una forma de sensibilización previa a la intervención socioeducativa, al crear una necesidad en salud no percibida habitualmente para facilitar el proceso de decisión de cambios de hábito. Por lo que respecta al entorno saludable, la adopción de un estilo de vida saludable en un entorno hostil y carente de condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas es compleja. La construcción de un entorno favorable a la salud, fomentando entre la población reclusa la sensibilización por la limpieza y el cuidado del medio, como los patios, las celdas, instalaciones comunes, es una necesidad. Los entornos cerrados como la prisión son una oportunidad de acceso a una población que presenta desigualdades y donde pueden desarrollarse de manera participativa potencialidades o activos en salud. Estos activos son habilidades y competencias que permiten atravesar las dificultades de la vida mediante una serie de valores que promueven un deseo de participar y contribuir a la vida y a los objetivos colectivos. Por lo que corresponde a la acción comunitaria, contempla que los diferentes colectivos participantes de la comunidad integran intereses, valores y necesidades muy diversas, encarando un panorama de emergencia de vulnerabilidad social donde se pronostica gran relevancia al concepto de acción comunitaria. La aplicación de esta metodología es para la comunidad una estrategia que se implementa para ofrecer información sobre la tuberculosis a la población reclusa a través de agentes de salud para ayudar a la sensibilización de sus iguales en torno a la infección o la enfermedad tuberculosa. Las actividades y los procesos de proyectos de acción comunitaria se basan en ejes transdisciplinares, como son la participación, la concienciación, educación, el empoderamiento y el desarrollo de la actividad. La formación de los agentes mediadores de salud es una estrategia clave en medios de alta vulnerabilidad como es la prisión. Los internos ayudan a la sensibilización de sus iguales en lo que es recogida para la elaboración y la realización de pruebas diagnósticas, la adherencia al tratamiento y la reducción del estigma de la enfermedad tuberculosa. Para concluir, diríamos que la educación para la salud es una de las principales estrategias para el abordaje de la promoción de la salud de la comunidad. Esta, además, debe ser adaptada al grupo. El empoderamiento está estrechamente relacionado con la participación comunitaria. La educación para la salud debe ser individualizada de forma oportunista y programada. Debemos fomentar en la prisión como espacio saludable dentro de condiciones higiénico-sanitarias y el entorno social. Y la mediación en salud se debe implementar en las prisiones para la prevención de la tuberculosis. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Vamos justos de tiempo, pero yo creo que hay espacio para alguna pregunta, si hay alguna pregunta en la sala. No ha llegado ninguna por el chat. ¿No? Doctora Tórtola, por favor. En el momento que ingresa una persona en prisión, ¿se sigue ya un protocolo para detectar los que están infectados y los que no, y se decide realizar un tratamiento? Sí, la pregunta justamente es de las que de nuestra intervención hacemos dentro del programa de prevención y control de la tuberculosis. Lo que hacemos es, en el momento que ingresa una persona en prisión, dependiendo si viene del exterior, o sea, de la calle, o viene de otro centro penitenciario, tenemos el historial del recluso o la reclusa dentro de la historia clínica. Entonces, lo que hacemos es realizar la prueba de tuberculina,
Hacemos una anamnesis primera por si acaso aquella persona ha sufrido enfermedad tuberculosa o es conocido que tiene una prueba de tuberculina positiva, y en el caso que no tengamos información relevante a la enfermedad tuberculosa o la infección tuberculosa, realizamos la prueba de tuberculina. Entonces, a partir de aquí lo que hacemos es, si la prueba de tuberculina es negativa, como la persona está institucionalizada y si no sale de prisión, aquella prueba de tuberculina no la volvemos a realizar hasta que la persona pues, salga otra vez a la calle y entonces pueda entrar otra vez en prisión y siendo negativa pues pudiese positivizar en ese tiempo. Las personas que son positivas por prueba de tuberculina, lo que hacemos es mirar que tengan radiografía de control para ver que si son normales y no tienen índices, hay constancia de que tenga enfermedad tuberculosa. Y en el caso que fuese patológica, seguimos el estudio con los esputos seriados y también teniendo relevancia de que sea, dependiendo del contexto donde viene esta persona, si tiene incidencia alta de enfermedad tuberculosa y además si tiene la BCG. Si tuviésemos dudas de que la BCG nos puede ocultar de que haya una prueba de tuberculina positiva, lo que sí disponemos también en prisión es la prueba de cuantiferón. O sea, podemos utilizarla y podemos cribar si la persona realmente de esa prueba de tuberculina es positiva o es negativa, teniendo en cuenta que la BCG está también administrada. ¿Vale? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta breve. Lo que has comentado de la educación entre iguales me parece bastante interesante, ¿no? Es lo que te quería preguntar, porque lo has ido desglosando. ¿Cuál es el perfil del formador, digamos? Lo primero de todo, hay que seleccionar bien a la persona, porque sí que es verdad que la población tiene un contexto que muchas veces no ha tenido acercamiento a la salud desde fuera de prisión, ¿no? La primera vez que ingresan, o sea, que a lo mejor se acercan a un equipo de salud son cuando entran en prisión. Suerte tenemos de los programas que tenemos en prisión de cribaje, ¿no? Entonces, si vemos que una persona es adherente al tratamiento en su propia situación, pues sea por enfermedad o por infección tuberculosa, esa persona es candidata a que pueda ser un educador a otros reclusos o reclusas, ¿no? Entonces, el perfil sería una persona que sea adherente, que ha acabado el tratamiento y que además es cumplidor y que tiene o sea, que puede darle provecho a la otra persona en cuestión a lo mejor culturalmente. Muchas veces utilizamos este tipo de individuos pues porque tienen acercamiento cultural, por el tema de que muchas veces las creencias y los valores pueden ocultar detrás de un buen seguimiento de la adherencia al tratamiento o de hacer una comprensión sobre la enfermedad o de la infección. Porque lo primero que te dicen ellos, como en cualquier situación, es que ellos no están enfermos. O sea, sobre todo lo que nos cuesta más es trabajar con el tema de la infección tuberculosa, ¿no? Entonces, tener una persona que se ha tratado por el tratamiento, o sea, por la infección tuberculosa y tenerlo como a igual es mucho mejor que no considerar a un profesional, siempre trabajando conjuntamente. No sé si he respondido. Sí, no, es el concepto, digamos, inicial del DOT, ¿no? Sí, que exacto. Alguien que ha tenido la experiencia personalmente. Exactamente, que mejor lo puede exactamente. explicar. Nosotros en prisión, aunque dentro de la terapia se puede considerar la autoadministrada, normalmente lo que hacemos es que todo el mundo hace tratamiento directamente observado. O sea, tenemos equipos de enfermería, lo cual siempre se hacen de alguna manera que coincidan con los horarios regimentales y que además pues estas personas estén en ayunas y a lo mejor no estén trabajando y podamos acceder a ellos, ¿no? Sí que hemos evaluado alguna vez que pacientes con tratamientos de VIH que son muy adherentes al VIH y aun estando en prisión, aunque tuviese que ser por TDO, hemos considerado que esta persona a lo mejor podría complicarle la situación laboral, o sea que a lo mejor no podría ir a trabajar porque el momento mejor para venir serían las 5:30 de la tarde a entregarle el tratamiento. Pues esto sí que hemos adoptado y hemos hecho individualizadamente, hemos programado a este paciente y le damos la medicación semanal, pero sí que es verdad que vamos teniendo controles con este paciente de forma más exhaustiva que no el que hace el tratamiento directamente observado. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que vamos justos de tiempo para acabar a la hora y daremos paso a la última ponencia antes de la conferencia de clausura, que es el doctor Marco Tobar desde Lima. No sé si ya está conectado. Sí, aquí está. ¿Oímos?